Amigos y amigas, lamento mucho no estar presente con ustedes y acompañarlos en San Salvador, pero el gobierno de Hugo Chávez ha impedido mi salida del país. Desde hace casi 3 años, junto con otros dirigentes políticos, tenemos una prohibición de salida del país, porque hemos sido acusados falsamente de rebelión. Sin embargo, el hecho de que no pueda viajar y estar con ustedes probablemente le dé más fuerza a mis palabras y les haga hacer a ustedes una especie de reflexión. Lo que nos ocurre en Venezuela no es un fenómeno nacional, es un fenómeno exportable, es un proyecto que se está implementando en otras naciones y El Salvador no es ausente o no está ausente de este peligro. Y lo que estoy diciendo lo pueden atestiguar muy bien los bolivianos y los ecuatorianos que están sufriendo ya el principio de lo que nosotros hemos vivido aquí en Venezuela. Digo que el modelo es exportable y se puede llevar a cabo en toda América Latina porque son los mismos diagnósticos y los mismos problemas y el mismo esquema de expansión. Todo comienza con el descontento popular, el descontento social. Y claro, ¿cómo no va a haberlo? En este continente de la esperanza, en este Iberoamérica, que es el continente más rico en todo el planeta, en bosques, en agua, en minerales, la realidad es que el 60-70% de la población está viviendo en condiciones de pobreza y por lo tanto de ignorancia y añora un cambio. Y es manipulable por sectores castrocomunistas que ofrecen falsamente una solución al empleo, a la salud, a la vivienda, al alimento, a la ropa, a la inseguridad. Y la gente les da una oportunidad, vota por ellos, como ocurrió en Venezuela con Hugo Chávez en 1998. Pero una vez que llegan en el poder, en lugar de resolver los problemas nacionales, los empeoran. Caso particular de Venezuela, que el gobierno de Chávez ha recibido los recursos, los ingresos más altos en toda la historia de nuestro país, y sin embargo no se han resuelto los problemas básicos, al contrario, se han empeorado. Pero encima de no resolver los problemas, estos amigos castrocomunistas, estos aliados, porque conforman una internacional, agravan la situación e imponen un modelo totalitario como el que ya estamos viviendo y comenzando a vivir ya en nuestro querido país, Venezuela. El modelo comienza, después de que se llega al poder por la vía electoral, utilizando las instituciones de la democracia para destruir la democracia desde adentro. Ahí está la ironía y ahí está la paradoja. Se utiliza, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente, como la que está sesionando hoy en día en Bolivia, y está a punto de sesionar también en Ecuador, para modificar la Constitución y entregarle todos los poderes públicos al Ejecutivo Nacional, al presidente de turno. Llámese Hugo Chávez, llámese Evo Morales, llámese Rafael Correa. Y se utilizan los poderes públicos para acabar con la democracia. Uno de los problemas más graves de la Asamblea Constituyente es que destituye las autoridades electorales, cambia las reglas electorales y eso le da la posibilidad al presidente de turno a cometer fraude. En el exterior, por ejemplo, Chávez se presenta como un adalid de los pobres, un hombre con gran respaldo popular, y eso no es cierto. Se mantiene en el poder por el fraude, por el amedrentamiento, la represión y la compra de conciencia. Es decir, utilizan los recursos del Estado venezolano para comprar aliados dentro del país y también fuera. Y después se da el lujo, como acaba de ocurrir este fin de semana, de amedrentar no solamente al pueblo venezolano, sino también a otros pueblos. Chávez amenazó a la oposición boliviana con mucho Vietnam, con utilizar ametralladoras para masacrar a todos aquellos que se atrevan a oponerse a Evo Morales. Y esa amenaza también sirve para Ecuador y sirve para El Salvador, porque el Frente Farabundo Martí y Chávez trabajan estrechamente, y el Frente Farabundo Martí recibe financiamiento ilegal por parte de Hugo Chávez, porque como se sabe y es público, se le da a las alcaldías controladas por el castrocomunismo en El Salvador petróleo subsidiado, y a las demás alcaldías se la deja por fuera. Es decir, es un trato discriminatorio cuyo verdadero objetivo es suministrarle recursos para la campaña electoral al Frente Farabundo Martí, como también se hizo antes con el Frente Sandinista de Liberación Nacional,
Y una vez en el poder, esos individuos que le deben lealtad a Chávez y a Fidel Castro utilizan también los recursos del Estado, utilizan el territorio nacional para impulsar el proyecto en toda América. En este momento en nuestro país estamos en una situación de gravísima coyuntura, porque además de lo que les he comentado, se está institucionalizando la tiranía, se le está dando al totalitarismo rango constitucional, haciendo una supuesta reforma a la Constitución. Y digo que es supuesta porque en realidad se está haciendo una nueva Constitución por la vía de reforma, es decir, se está dando un golpe de Estado a la actual Constitución que ordena, que indica que la única forma de derogarla y cambiarla es a través de una asamblea constituyente. Pero en lugar de una asamblea constituyente se está utilizando la vía de la reforma para modificarla totalmente y hacer a Hugo Chávez la posibilidad de que se reelija en el tiempo, o sea, prácticamente un monarca, darle el control, ahora sí, con rango constitucional de todos los poderes públicos, convertir a las Fuerzas Armadas Nacionales, en lugar de un organismo profesional que defienda los intereses del Estado, en una milicia que defienda los intereses del partido castrocomunista. Se modifica la descripción, la situación, la distribución territorial del país para también tener más control sobre la población. Y prácticamente se ilegitima, se condena cualquier forma de disidencia. Es decir, se hace del socialismo, manera encubierta de llamar al comunismo, una forma de vida con rango constitucional. Y quien esté en contra de eso, automáticamente es perseguido. Y en nuestro país estamos viviendo esa grave situación de perseguidos políticos, presos, gente que cuando protesta en la calle pacíficamente son reprimidos o son asesinados. Es decir, vivimos ya una situación de terror, como lo ejemplifica la situación de gente como yo que no puede viajar al exterior porque se utiliza el sistema judicial para ponerle una espada de Damocles a todo aquel que se atreva a criticar al gobierno. De tal manera que una vez que se aprueben las reformas constitucionales por la vía de un referéndum, en el cual se va a cometer también fraude electoral, a partir de ese momento, que muy probablemente será el 2 de diciembre, ya en Venezuela vamos a vivir una dictadura, un totalitarismo, pero esta vez con rango constitucional. Y uno se hace la pregunta, bueno, ¿cómo salimos de esa situación? En primer lugar, yo quiero realmente recomendarles a todos aquellos que nos están viendo, y muy especialmente al pueblo salvadoreño, que no cometan el mismo error que cometimos nosotros. Por desear un cambio, porque siempre se busca un cambio y una mejoría, el pueblo venezolano le dio una oportunidad a los castrocomunistas. Y en lugar de resolver los problemas del país, realmente los agravaron y nos llevaron a esta situación. Hay muchas maneras de encontrar un cambio y hay que involucrar a la sociedad civil. Hay que crear las formas de mejorar a nuestras patrias, que en efecto tienen el grave problema de tener ese gran porcentaje de ciudadanos que viven en pobreza y en pobreza extrema. Pero eso no se resuelve dándole el poder a los comunistas. Es lo peor que se puede hacer, porque una vez en el poder cierran las posibilidades de una salida democrática y nos llevan a la violencia y a la confrontación y empiezan a exportarse como un cáncer que empieza a crecer y a tomar tejidos sanos. Así que la primera recomendación que realmente les hago es no cometer el mismo error que nosotros, no cometer el mismo error que los bolivianos y los ecuatorianos y buscar mecanismos de mejoría y de cambio siempre fuera del castrocomunismo.